¿Cuál es la situación? Primero, por favor, acláranos, Flor. O sea, ustedes supuestamente por el número de votos pasan la valla electoral, pero por el número de congresistas perderían la inscripción. ¿Eso está resuelto ya o todavía? Todavía, Nicolás, tenemos que esperar, pero bueno, en cualquiera de los escenarios, en realidad nosotros, y además eso también para darle un mensaje de tranquilidad a nuestra militancia, en el peor de los escenarios que fuera que perdamos la inscripción, en realidad nosotros estamos preparados para relanzar el partido, tenemos bases, tenemos estructura, tenemos organización, y la verdad que lo que siempre hemos dicho, el Partido Morado no ha llegado para una campaña, ha llegado para ser parte de la vida democrática del país, y vamos a seguir ahorita esperando que culmine el conteo de votos, y en realidad hay una posibilidad también de que este escenario, el más duro, no ocurra, ¿no? Entonces hay que todavía esperar con calma, con tranquilidad. La OMP está haciendo su trabajo y bueno, hay que esperar los resultados finales. Flor, ¿cuál es el balance tuyo personal sobre lo que ha pasado? ¿Tú no crees que fue un error la candidatura de Julio Guzmán? Que yo lo he escuchado decir a gente muy leal al Partido Morado, ¿eh? Fue un error que Julio. Mira, yo creo que aquí han pasado muchas cosas, ¿no? O sea, uno ve los resultados y lo que uno ve es una profunda fragmentación, ¿no? Que es también expresión de cómo estamos en este momento. Creo que los dos candidatos que están pasando a la segunda vuelta no están pasando con los porcentajes, pues, de procesos anteriores. Creo que acrecenta el dolor, la sensación de desconfianza, también lo que estamos viviendo en la pandemia. Tú estás mostrando, por ejemplo, este tema de la vivienda, de gente que no puede pagar un lugar donde seguir alquilando. Son situaciones muy duras que acrecentan esta situación. Pero ya pensando en el partido, efectivamente nosotros, yo he sido parte de la plancha. Hemos pasado por un proceso de democracia interna, ¿no? Y de hecho tenemos que evaluar, y creo que la primera evaluación personal que yo hago es tenemos que fortalecer nuestra relación con la ciudadanía en el ámbito de las regiones, ¿no? Así es que más allá del escenario de la inscripción, o sea, si pasáramos ya pasamos la valla, aparentemente por los resultados, pero hay que esperar, como digo, con calma todavía. Si fuese el escenario que la inscripción la mantenemos, igual tenemos que tener un proceso de relanzamiento del partido y de mucha conexión con la ciudadanía. Creo que eso es algo que asumimos además como partido joven, salirnos de esta imagen que hay de un partido más mesocrático, más limeño, cuando en realidad tenemos bases a nivel nacional, liderazgos a nivel nacional que tenemos que seguir fortaleciendo, ¿no? Yo acuso ahí, recibo de lo que ha ocurrido en esta elección por ese lado, que tenemos que seguir fortaleciendo un partido nacional con rostros de líderes de todo el país, ¿no? Y con una conexión real con la ciudadanía, comprendiendo sus problemas y manteniendo también los principios del partido, ¿no? Nosotros somos un partido que cree en la democracia y la va a defender desde la bancada que estemos en el Congreso, en derechos, en libertades, en derechos de las minorías, en el desarrollo y en una responsabilidad económica también, ¿no? Tenemos que tener sentido de urgencia, por supuesto, eso es lo primero, en este momento de pandemia y además, bueno, las brechas no son de ahorita, ¿no? Vienen ya de hace rato y también por eso entré a la política. Nicolás, contigo hemos hablado en otras oportunidades, por ejemplo, los temas de infraestructura, de alimentación escolar, tantos temas, pero es como que ya tenemos el diagnóstico y las cosas no ocurren y la gente se cansa y con razón. O sea, aparte de ese cansancio también es mi ingreso a la política, ¿no? Yo también digo, algo más tenemos que hacer, no me puedo pasar la vida diciendo que estamos avanzando, pero no estamos donde queremos, ¿no? Creo que ese discurso ahora, ya está agotado, ¿no? ¿Tú no crees que han pagado, o sea, han pagado dos precios, yo creo, ¿no? Uno, el de aparecer demasiado cercanos a Vizcarra, porque finalmente los que estaban con Vizcarra votaron por él, no necesitaban intermediarios. Exitosa. Y en segundo lugar, la performance de Francisco Sagasti como presidente, porque digamos, la sensación que tienen los ciudadanos es que hay cosas urgentes por hacer y el gobierno no hace lo que tendría que hacerse. Y el gobierno se opone a lo que llama medidas populistas del Congreso, pero no da respuestas alternativas a los problemas reales de la gente. Entonces, la cabeza del elector dice, bueno, si esto va a ser el gobierno del Partido Morado, paso. Prefiero votar por otro. ¿No les ha pasado eso? En realidad, sobre
sobre el tema de Vizcarra, nosotros en su momento cuando nos opusimos en bloque a la vacancia fue por un tema de respeto a la institucionalidad y lo volveríamos a hacer, ¿no? En ese momento no sabíamos pues lo del vacuna gay y todas las actitudes luego que se han conocido, y luego también hemos presentado la denuncia constitucional. Ojo que ahorita justamente estamos en ese momento en el Congreso como bancada, se ha presentado la denuncia constitucional contra el expresidente Vizcarra, así es que nosotros nos vamos a mantener firmes siempre, como digo, en la defensa del sistema democrático, pero también en nuestra lucha contra la corrupción. Así es que ahí creo que eso hay que señalarlo, y definitivamente el tema del gobierno nos pasa una factura al ser el presidente de este gobierno de transición parte de nuestro partido, pero también lo cierto es que ahí hay un tema, y lo asumimos también autocríticamente, ¿no? A nivel de comunicación. Nosotros decidimos no ser parte del gobierno para cuidar la transparencia y la neutralidad de las elecciones, ¿no? Lo que no queríamos, y eso lo hemos logrado, porque nadie nos ha acusado de usar el aparato del Estado para hacer campaña, que es lo que seguramente cualquier otro partido tradicional hubiese hecho, hubiese aprovechado la oportunidad. Lo que nosotros hicimos fue dar una solución a una crisis. Recordarás que Francisco Sagasti no llega por una elección popular, llega elegido por el Congreso ante una situación durísima generada por el golpe que dio Merino y la mayoría en ese momento, ¿no? ¿Y qué hicimos? Dar una salida. Claro, porque incluso, en realidad, efectivamente pasa Flor, factura pero lo que ha por la pasado, fíjate necesidad, tú, ¿no? Yo se lo preguntaba al propio momento. Julio Guzmán. Julio proponía medidas urgentes frente a la crisis sanitaria y económica generada por el coronavirus. Es lo más urgente que hay que resolver. Y proponía cosas, y la pregunta que yo le hice, que le hacía a todo el mundo, bueno, ¿por qué no la hace Sagasti? Si está en el gobierno, o sea, si el gobierno de Sagasti tiene éxito, la gente va a decir, quiero más de esto, ¿no? No paso, como finalmente ha sido. Flor, hay dos temas que son cruciales en este momento. El primero, ¿por quién van a votar ustedes en la segunda vuelta? ¿Han conversado sobre esto? Mira, aún no hemos conversado, no se ha tomado la decisión, de hecho la vamos a hacer de manera orgánica, y en su momento seguramente nos pronunciaremos, pero como tú señalabas antes de irnos a la pausa, hay mucho temor, ¿no? Y efectivamente hay preocupación, o sea, no es una situación fácil, porque de ambos lados, yo te decía, nosotros somos un partido que cree en el sistema democrático, y de ambos lados hay señales que efectivamente esa no es la vocación, ¿no? Tenemos a un Pedro Castillo diciendo en la primera vuelta que va a cerrar el Tribunal Constitucional, que no va a tener problemas en cerrar el Congreso si es que no se hace lo que ellos plantean. Igual tenemos a la señora Fujimori, que ya sabemos cómo ha actuado en el Congreso anterior teniendo mayoría con Fuerza Popular. Entonces, y el tema de la corrupción, que es también en el entorno de Pedro Castillo con el señor Cerrón, y el propio fujimorismo, la propia señora Keiko Fujimori inmersa en investigaciones de hechos de corrupción. Entonces hay una situación muy compleja, ¿no? Muy compleja y de mucho temor. Yo creo que la segunda vuelta, además es una nueva elección, ambos van a tener que moderarse, porque en realidad no llegan a una segunda vuelta con una votación importante. El tema de la fragmentación y la posibilidad de ingobernabilidad es muy alta, ¿no? Entonces ahí también la responsabilidad de los que podamos entrar al Congreso de mucha madurez, ¿no? Porque en realidad lo que está en juego es la vida de la gente, lo que tú presentas todos los días en tu programa, ¿no? La necesidad de la gente tú personalmente, está latente. Personalmente tú, Flor, ¿a quién le tienes más miedo? ¿A Keiko Fujimori o a Pedro Castillo? Mira, yo personalmente he visto cómo funciona el fujimorismo siendo ministra. Exitosa. Creo que es durísimo, y no tengo la balanza hacia un solo lado, en realidad, porque también he tratado con el señor Cerrón, ¿no? Y es una persona, la verdad, también muy autoritaria, una persona que no tiene ningún reparo en hacer uso de diferentes medios para lograr sus propósitos, ¿no? Entonces, no es una decisión fácil, es una decisión muy compleja. Al señor Pedro Castillo lo conozco como profesor, como sindicalista, una persona con la cual yo he conversado. Igual, yo creo que lo que me preocupa a mí personalmente con Pedro Castillo es su entorno, ¿no? Yo no sé cuánto va a poder deslindar de ese entorno más dictatorial y también totalmente machista que tiene en torno suyo, ¿no? O sea, por ejemplo, ambos candidatos son una pérdida en términos de derechos para las minorías.
no plantean el tema de la educación con enfoque de género, la educación ciudadana. En realidad, creo que tiempos difíciles y complejos para los que apostamos por una educación más humanista, más inclusiva, ¿no? No, estoy tratando de imaginarme a ustedes sentados en una mesa con Julio Guzmán anunciando que van a votar por quien sea. O sea, lo de Keiko me cuesta más, soy sincero. No me puedo imaginar a Julio Guzmán y a Flor Pablo diciendo vamos a votar por Keiko Fujimori o llamamos a votar por ella. Pero en fin, les dejo ese problema a ustedes. Pero llegado su momento, pero ¿qué van a hacer en el Congreso? A decir. ¿Pero qué van a hacer en el Congreso? Lo que vamos a hacer en el Congreso es... Van a tener que aliarse con alguien, porque ustedes van a tener que ser parte de una bancada. Entiendo que son 3, no les alcanza para constituir una bancada. Y eso es lo que va a servir de argumento para decir, como no tienen los mínimos requeridos para hacer una bancada, pierden la inscripción. Que son esas cosas absurdas que solo pasan en el Perú. Que una cosa es la ley electoral y otra cosa es el reglamento del Congreso. Pero en fin, ¿qué van a hacer con eso? ¿Con quién se van a aliar? ¿De quién se sienten más cerca? Bueno, lo que ya hemos venido diciendo, ¿no? Yo creo que hay fuerzas, partidos que están mantenemos los principios, tenemos un discurso similar en términos de respeto de los derechos, de la democracia, la lucha contra la corrupción, y tenemos que hacer alianzas, ¿no? O sea, tenemos que hacer alianzas con los más parecidos a nosotros en términos de valores y principios, y definitivamente manejar. Yo creo que, de verdad, Nicolás, a mí me pongo en el escenario, y como tú, ¿no? De qué va a pasar, y la verdad estos tiempos exigen de mucha madurez política. Creo que más que nunca exige que la política sea ese diálogo y esa concertación, porque ¿sabes qué está por delante? Hay que poner por delante el bien común, la vida de la gente. Son tiempos muy duros. Creo que todos estamos de acuerdo. Mientras nosotros estamos aquí conversando, hay gente que no tiene que desayunar, no tiene que almorzar, ¿no? Entonces, el tema de la necesidad de la sobrevivencia es tan fuerte que en realidad tenemos no perder la perspectiva, ¿no? Y no repetir los errores del Congreso anterior, ¿no? En realidad, y de este Congreso, entre un populismo y un Congreso totalmente obstruccionista, que es el que a mí me tocó. En ese tiempo, mira, tenemos 8 ministros de educación al momento. ¿Qué posibilidad de avanzar en educación con ese nivel de fragilidad institucional? Igual en salud, o sea, tiene que... Y pasado el tema de los resultados de tener al 100%, se tienen que moderar para comenzar ambos candidatos y darle una buena oferta a la ciudadanía, porque al final también, o sea, la ciudadanía tiene que ver bien por quiénes vota, ¿no? Y no va a ser por la propuesta de la primera vuelta, porque en realidad así no vamos a gobernar este país planteándonos los extremos. Y lo otro es que tenemos que avanzar en el Congreso a defender el bien común, ¿no? Y esa va a ser la defensa del Partido Morado y de las alianzas que podamos hacer. No me ha terminado de decir, Flor, ¿con quién se aliarían? ¿Con Juntos por el Perú? ¿Con Sigrid Bazán? Nosotros lo hemos dicho en campaña, que nosotros, de hecho, tenemos mucha similitud en principios, en valores. Lo que nos diferencia son los cómo y cosas programáticas, y definitivamente algún tema específico con el manejo de la economía también, pero tenemos que unirnos, como te digo, con los más similares. Y ahí está Juntos por el Perú, por supuesto, que tenemos que ver, y con los que vayan entrando y se vaya definiendo al final cómo termina de conformarse este nuevo Congreso, ¿no? Pero nosotros toda la disposición es de nuestro ánimo de dialogar. De repente, con Jorge Nieto. También Victoria Nacional es una posibilidad. Yo con Jorge Nieto y con las personas y las instituciones y las organizaciones que haya que hacerlo, Nicolás. Son tiempos de verdad donde tenemos que dejar un ratito nuestros temas puristas y entrar a un diálogo, porque si no este país se va a hacer inviable especialmente para la gente que ahorita, como vuelvo y repito, está en la urgencia, en la necesidad de la sobrevivencia, ¿no? Y ahí tenemos que enfocarnos y definitivamente también mirar el mediano y largo plazo en términos de dejarle y trabajar por un país que vaya recuperando su estabilidad económica, que vaya recuperando la posibilidad de dar mejores servicios públicos a la gente para las futuras generaciones, porque esto no lo vamos a cambiar. Eso también hay que decirlo claro. Yo trabajo en el Estado mucho tiempo. Las situaciones no cambian de la noche a la mañana, pero tienen que comenzar a darse señales de cambio. Pero no podemos vender la ilusión que en 5 años vamos pues a transformar el Perú totalmente. Las reformas necesitan
2, 3, 4 periodos de gobierno de manera sostenida. Lamentablemente, el último periodo de gobierno ha sido de tanta confrontación que lo que hemos hecho es resistir para no retroceder. Y con la pandemia hemos retrocedido en términos de calidad de vida de mucha gente. O sea, la pobreza se ha incrementado, la extrema pobreza también. Y esos son los desafíos del país en este momento. Flor, te agradezco mucho y te deseo mucha suerte porque la vas a necesitar en los próximos días. Muy gentil por atendernos. No, yo también te agradezco la entrevista y sigamos en comunicación porque de eso se trata. Muchas gracias. Solamente permíteme Flor, cerrar la entrevista agradeciendo a todos los electores. Sí, antes de cerrar la entrevista me pide mi productora, tiene razón, la verdad se me pasó. Estuvimos revisando en la mañana una especie de declaraciones de líderes o de dirigentes del interior del Partido Morado responsabilizando a Julio Guzmán de lo que consideran un fracaso, la campaña, y pidiendo su salida, que dé un paso adelante como dirigente central del partido. ¿Cómo van a resolver esto? ¿Van a tener un evento? ¿Qué van a hacer? Bueno, justo tenía que ver con mis palabras finales. Yo iba a terminar agradeciendo a todos los electores, más de 500,000 de electores que nos han dado la confianza, y también haciendo un llamado a nuestras bases, a nuestros militantes, de tranquilidad, de unidad. El Partido Morado es un partido sólido, joven, con una organización. Lo que vamos a hacer es evaluar efectivamente qué ha pasado. Los niveles de responsabilidad son varios, pero aquí el partido tiene que mantenerse como una organización que es una alternativa para el país. Creo que hay que, como en todo en la vida y en la vida política más, hay que dejar un ratito nuestros apasionamientos y nuestras primeras impresiones para pensarlo y actuar con moderación, con inteligencia y pensando en el país. Así es que el Partido Morado tiene para rato, ha llegado para quedarse, como digo, en la historia democrática de nuestro país, y vamos a trabajar por fortalecerlo, por relanzarlo. Ese es mi compromiso. Yo no soy solo, no he entrado para ser solo candidata, yo soy por sobre todo en este momento militante del partido, y mi compromiso con el partido es eso, hacer un partido nacional fuerte, sólido, que los jóvenes digan, quiero estar en el Partido Morado. De hecho, como ya lo están haciendo, estamos abriendo en este momento un proceso nuevamente de afiliación, porque hay muchos que nos piden y quieren ingresar al Partido Morado. Así es que tranquilidad y vamos para adelante.